Bienvenidos. Estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes. Les agradezco mucho la invitación. Pues hablaremos de eficiencia, calidad y innovación en la terapia de infusión. La primera, por favor. Como muchos de ustedes saben, la terapia de infusión intravenosa es uno de los procedimientos más comunes en nuestro país y en el mundo, pues más del 90% de los pacientes que ingresan a un hospital necesitarán algún tipo de terapia intravenosa y es por eso que se les instalará algún tipo de dispositivo de acceso venoso, ya sea un periférico o un central. En su mayoría son periféricos, esto dependerá del tipo de terapia de infusión, sin embargo, la mayoría de los que se colocan son catéteres venosos periféricos cortos, con diferentes tecnologías, pero en su mayoría catéteres venosos periféricos cortos. Desafortunadamente, los catéteres venosos centrales o de inserción central, como la nueva nomenclatura nos los marca, presentan diferentes tipos de complicaciones que están relacionadas al momento de la inserción, que se les llama como tal complicaciones inmediatas y que muchos de nosotros conocemos como el neumotórax, la embolia aérea o, por ejemplo, las funciones arteriales. Todas estas son complicaciones que se desarrollan dentro del momento de la instalación y que desafortunadamente son potencialmente comprometedores para la vida de nuestros pacientes. La verdad es que todavía podemos mejorar algunas cosas. Hemos hecho grandes cambios, sin embargo, todavía hay grandes cosas que mejorar y es por eso que la tecnología ha avanzado y ha cambiado. Además de las complicaciones inmediatas, también existen las complicaciones que son un poco más allá o que van un poco más allá después de la instalación del dispositivo, como lo son las complicaciones tardías. Este tipo de complicaciones están mucho más allá desarrollados hacia los riesgos de las contaminaciones, por ejemplo, por colocar los dispositivos cercanos al sitio donde tenemos la cánula traqueal o, por ejemplo, que tenemos aquí la sugestión y no podemos alcanzar a ver dónde está el daño o el sitio de inserción del dispositivo. A pesar de contar con un estabilizador libre de suturas, no podemos visualizar el sitio y es muy probable que tengamos por ahí alguna complicación complicada, como el riesgo de contaminación. Algunas otras, la dificultad para ver el acceso vascular. Por ejemplo, en este tipo de pacientes en los que contamos con un collarín o con algún tipo de sujeción y que no nos está ayudando a observar y a ver, a mantener la vigilancia continua del catéter venoso central. Este tipo de complicaciones nos atraen hacia algunas otras que pudiera ser una bacteremia o una septicemia, que eso sí puede llegar a comprometer la vida de nuestros pacientes. Desafortunadamente, se siguen presentando muy comúnmente. ¿Y qué tal este? ¿Qué tal la dificultad de un acceso venoso? No todos contamos con un ultrasonido que nos ayude a verificar dónde está nuestra vena, qué calibre tiene o qué tan profunda está. Y es por eso que en muchas ocasiones vemos, no sé si vean por acá, todos estos puntitos son las punciones que se le dio a este paciente, todos los intentos de colocar un dispositivo en el que estamos teniendo ya una complicación grave y que, como saben, podemos llegar a ocasionar por aquí una trombosis. Al final, este dispositivo fue colocado en vena yugular. Sin embargo, como pueden observar, el sitio como tal quedó cubierto con una gasa y las líneas, si ustedes, de hecho en la fotografía ni siquiera se alcanza a ver, porque las líneas donde tienen que conectar las infusiones no se alcanzan a visualizar y por lo tanto su movilización y su manejo es mucho más complicada. ¿Y qué tal acá? Las lesiones cutáneas. Tal vez, como pueden ver, este está un poco más limpio, es mucho más viable. Sin embargo, el apósito transparente semipermeable estéril cubre una zona mayor y podría ser, digamos que de buena calidad. Sin embargo, imaginen que este paciente está en una área en donde el calor llega a ser un factor determinante. Por ejemplo, imaginen que este paciente vive o está hospitalizado en Tijuana o en Mexicali, donde alcanzan los 45, 47 grados centígrados y que tiene cubierta toda esta zona.
con un apósito transparente semipermeable estéril, que a pesar de tener la posibilidad de hacer que respire la piel o que tenga este flujo de aire, no siempre es la mejor opción en ese tipo de casos por justo la lesión que puede llegar a generar alrededor del sitio de inserción. Este tipo de complicaciones tenemos que reevaluarlas cada vez que nosotros estamos colocando un dispositivo. Los catéteres centrales de inserción central son una buena opción. Siempre habrá pacientes que sean candidatos a que se les coloquen este tipo de dispositivos. Sin embargo, desafortunadamente, no siempre pueden llegar a ser la mejor opción. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se ha generado? ¿Qué han hecho? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la Panamericana de la Salud, han hecho algunas de las buenas recomendaciones ya desde hace algunos años, en los que nos dan la oportunidad y nos dan, digamos que la indicación y la recomendación para poder innovar. Esta es la palabra, innovar técnicas, aprender alguna otra cosa nueva, aceptar algunos cambios que tenemos que hacer para mejorar siempre y brindar una mejor atención en la salud, con calidad, seguridad, que sea eficaz, que cuando vayamos nosotros a un hospital como pacientes estemos tranquilos de que vamos a poder obtener una atención de calidad como la que nosotros estamos brindando. Eso sería realmente lo ideal. Es por esto que en el mundo se han desarrollado diferentes técnicas, diferentes tecnologías, el mundo sigue escribiendo, México ha desarrollado grandes protocolos para poder llevar a cabo estas técnicas y desarrollarlas a su máxima capacidad. Por ejemplo, existen algunos dispositivos que ya nos ayudan a contribuir en la calidad y la seguridad de nuestros pacientes. Algunos de ellos están dirigidos a mantener el acceso vascular el mayor tiempo posible para minimizar el riesgo de multifunciones y por lo tanto de infecciones relacionadas al sitio de inserción. Además de eso, por ejemplo, el aumento de satisfacción del paciente. No, la verdad es que muy pocos nos damos la oportunidad de preguntarle al paciente si realmente está cómodo y tranquilo con lo que está sucediendo con su salud. Es más, a veces tienen algunas dudas, algunas preguntas los pacientes hacia nuestros médicos, hacia nuestros compañeros de enfermería, y no tenemos, no nos damos el tiempo de explicarle, de hacerle saber qué opciones tiene, si es que las tenemos y cuál es la que mejor le podría ayudar a él. La verdad es que eso muy pocas veces sucede. Generalmente ellos confían mucho en lo que nosotros, en la atención que le estamos proporcionando, y es por esto que las tecnologías nos ayudan a mejorar esa atención, tener un abanico un poco más grande de oportunidades y de opciones para ellos. Al final es una opción también para nosotros, es una opción más para también tener nuestra seguridad como profesionales de salud, y a su vez es una oportunidad para hacer un conjunto, una solución a un problema que pareciera ser el de todos los días, pareciera ser cotidiano. Desafortunadamente, muchos de nuestros profesionales de salud y pacientes también están acostumbrados a que sean multifuncionados en las instituciones de salud, lo cual no debería suceder. Es por esto que como hoy en día existen este tipo de dispositivos. Este catéter, por ejemplo, es un catéter central de inserción periférica, se llama Sherlock 3CG, porque tiene una punta imantada. Por dentro, el catéter aquí tiene una guía que a su vez está interna por el dispositivo y que al final cuenta con un imán que nos va a dar la oportunidad de saber en dónde está siendo colocada o posicionada la punta al final de la instalación. Esto nos va también a ayudar a minimizar el tiempo de la placa de rayos X. De hecho, ya no se necesita una placa de rayos X para verificar en dónde quedó el dispositivo, lo cual también minimiza costos y tiempo. Además de esto, es termosensible.
¿no? Nos va a ayudar a que se acomode en el trayecto de la vena, independientemente de si esta vena tiene por ahí un calibre un poco más interno, perdón, calibre interno un poco más amplio o un poco más disminuido. El catéter se va a ir acomodando conforme al trayecto de la vena. Es recortable y esto es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque el dispositivo, al ser recortable, aunque mide 55 centímetros de longitud, nos da la oportunidad de hacerlo a la medida, al tamaño de nuestro paciente. No importa si es una persona que mide unos 55 o una persona de 2 metros, el dispositivo puede ser recortable y hacerlo justo a las necesidades de él. ¿Por qué es importante que sea recortable? Porque antes los dispositivos quedaban la mitad del catéter por fuera, digamos que solo se ingresaban 30 centímetros, tal vez, y entonces la mitad del catéter quedaba enrollado por fuera. Digamos que este es el brazo de nuestro paciente, aquí quedaba el dispositivo y la mayor parte del catéter quedaba enrollado por fuera y poníamos el apósito transparente por acá, las suturas, y el catéter nos quedaba por aquí, saliendo. ¿Qué sucedía con esto? El personal de enfermería, o los profesionales de enfermería, el día de hoy hacían la limpieza del sitio de inserción y entonces se salía 1 centímetro. Si estaban 20 centímetros afuera, bueno, ahora ya son 21. Y si mañana llegaba el compañero a hacer otra limpieza del sitio de inserción porque está sangrando el sitio, etcétera, entonces se volvía a salir, es más, verificaban, bueno, está en 21 centímetros, entonces dejaban esos 21 centímetros. Si se había salido un poco el catéter, la verdad es que, siendo muy honestos, muchos de los profesionales de salud lo metíamos, lo volvíamos a reingresar al sitio de inserción, ocasionando así un riesgo mayor para una infección en el sitio, lo cual a su vez generaría que tuviéramos que cambiar este dispositivo lo más pronto posible. Entonces, al final no solo es tiempo, es gasto, es complicaciones para el paciente. Entonces, por eso es una muy buena oportunidad de que el catéter sea recortable, ¿no? Además de eso, la marca como tal recomienda la duración máxima de 1 año. El catéter puede quedarse con nuestro paciente hasta 1 año. Y eso realmente es una maravilla. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces hemos visto a nuestros pacientes que desafortunadamente tienen que ser multipuncionados cada turno o cada semana o tal vez esperando un poco menos, pero que su terapia de infusión se alargó, ¿no? Que esperábamos que el paciente pudiera salir del hospital tal vez en 3 días y que al final eso no sucedió, se complicó y ya tiene más de 15 días internado y que ya está multifuncionado. Bueno, pues este dispositivo tiene la oportunidad de quedarse ahí el tiempo que sea necesario, hasta 1 año. Tenemos gratamente muchos pacientes ya en nuestro país que han utilizado este tipo de dispositivos para sus terapias sus quimioterapias y entonces han podido lograr y han podido sacar estas terapias con un solo dispositivo durante sus 9 meses de tratamiento, 10 meses de tratamiento, sin ningún tipo de complicación. Muchos de los hospitales y de los institutos en los que ya colocan estos dispositivos se han dado cuenta y se han dado la oportunidad de ver, digamos que las buenas oportunidades y los buenos beneficios que le damos. Les decía, la verdad es que siempre nosotros pensamos en el paciente, pero también pensemos un poco en nuestro personal. No tienen que estar repitiendo un procedimiento 2 o 3 veces en 2 o 3 semanas. O además de eso, nos va también a dar la oportunidad de minimizar el costo. En lugar de utilizar 5 dispositivos en un plazo de 3 meses, tal vez con uno podemos hacer un muy buen tratamiento hasta 10 meses. Entonces, la verdad es que la complejidad y el desarrollo de las tecnologías nos ayudan a mejorar mucho las técnicas de los procedimientos. Nos permite que podamos infundir por ahí todo tipo de medicamentos, medios de contraste, nutrición parenteral, hemoderivados, las muestras sanguíneas. Si mi paciente necesita continuamente muestras sanguíneas, podemos administrarlo desde ahí sin ningún tipo de problema. Estos dispositivos tienen la oportunidad de tener 1, 2 o 3 vías, dependerá de lo que el paciente necesite, el dispositivo que se coloque. Y además de eso, por si
fuera poca la tecnología del dispositivo, esto se coloca por medio de un ultrasonido. Veremos un poquito más adelante ese tema, pero es importante que veamos que existen otras opciones que pueden ser de gran oportunidad para nuestros pacientes y tal vez darles la oportunidad, tanto a ellos como a nosotros, de mejorar una técnica, de mejorar una práctica. Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en el mundo se han desarrollado bundles adecuados para cada uno de nuestros pacientes y a su vez enfocándose en las características de cada uno de ellos, sumándose con los dispositivos. ¿Cómo funciona? ¿Qué es un bundle? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos? Bueno, pues un bundle no es otra cosa más que un paquetito de estrategias y de técnicas que deberíamos seguir y adoptar para poder llevar a cabo la planificación correcta de nuestros dispositivos y la colocación de ellos. Por ejemplo, pensemos en nuestros dispositivos de acceso vascular. Todos estos, nuestros dispositivos de acceso vascular deberían ser uno de los primordiales o de los pilares para poder llevar a cabo la terapia de infusión intravenosa. Una vez que nosotros ya valoramos a nuestro paciente, sabemos qué tipo de terapia de infusión va a llevar, cuál es el medicamento, por cuánto tiempo más o menos lo tenemos destinado a que pase con nosotros o si va a estar dentro de la terapia de infusión, tal vez dentro del hospital o fuera de este. Tendríamos que valorar todos estos aspectos. Además de eso, si es un paciente que tiene algún tipo de cuidado extra, por ejemplo, que no se pueda movilizar, que necesite ayuda para poder lograrlo, tendríamos que verificar si este dispositivo es el mejor o es el correcto para este tipo de paciente. La verdad es que tenemos una oportunidad muy grande porque tenemos un abanico grande de opciones y deberíamos darnos la oportunidad de poder valorar, digamos que en general, todas las oportunidades que tenemos para poder brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Dentro de los dispositivos de acceso vascular, tenemos los catéteres periféricos cortos. Después de esto, tenemos los PICCs, que son los catéteres centrales de inserción periférica. Después tenemos los CICs, que son los catéteres centrales de inserción central. Y por último, tendremos los FICs, que son los catéteres centrales, pero de inserción femoral. Todos estos van a entrar, digamos que en una valoración para nuestros pacientes, dándonos la oportunidad de saber, recuerden, el tiempo de la terapia de infusión. El tiempo de la terapia de infusión, el tipo de terapia de infusión. Y además, no menos importante, su historial de la vasculatura con la que cuenta el paciente, ¿no? Entonces pongamos por acá historial. El historial. ¿A qué voy con el historial? Es importante verificar si nuestro paciente ya tiene un historial de accesos vasculares. ¿Hace cuánto? Si tuvo un acceso venoso central, de inserción central, lo ideal es verificar hace cuánto se lo colocaron, si se lo retiraron, por qué se lo retiraron, cuál fue la causa de que se lo retiraron y hace cuánto se lo tuvieron que, si tuvieron más bien algún otro procedimiento para ese dispositivo. ¿Por qué es importante saber todo este historial? Porque nosotros con esta historial nos vamos a dar cuenta si un dispositivo es la mejor opción o no para ese paciente. Si nosotros ya tenemos una complicación, digamos que como antecedente, es muy probable que podamos ahí tener algún tipo de complicación posterior a la inserción de un dispositivo. Por eso es importante verificar que no haya tenido complicaciones previas o si tiene, por ejemplo, un antecedente de trombosis, poder verificar y hacer una valoración previa. El ultrasonido nos da la oportunidad de saber toda esta valoración previa para poder evitar complicaciones. Estas son algunas de las guías que van a poder consultar o que pueden consultar. Son internacionales en su mayoría, pero cada una de ellas nos da pautas, nos da algunas recomendaciones o digamos que indicadores para poder llevar una atención de calidad. Por ejemplo,
nos habla mucho de cómo llevar a cabo los procedimientos con las líneas vasculares. ¿A qué me refiero? Cómo se lavan, cómo se cuidan, cómo deberíamos llevar a cabo todos los procedimientos al ingreso del medicamento. Y Wokova. Wokova, la verdad es que, en mi opinión, es uno de los, digamos que de las grandes oportunidades que tenemos, porque Wokova es el Congreso Mundial de Accesos Vasculares. Este año se celebrará en Grecia. Y ahí es donde se reúnen los máximos exponentes y al final se hace un compendio en donde se basan todas las recomendaciones de los expertos en el mundo para poder llevar a cabo con buena práctica la terapia de infusión intravenosa y todo lo relacionado a los diferentes accesos vasculares. Además de esto, tenemos Galvacet, que Galvacet, como muchos de ustedes los conocerán, el pionero en los accesos vasculares en Italia es el doctor Mauro Pittiruti, y el doctor Mauro, en conjunto con su equipo, ha hecho grandes cosas, grandes aportaciones al mundo de la terapia de infusión y de los accesos vasculares, y es por esto que ha sacado en el último año aproximadamente 10 publicaciones. Las van a poder encontrar en este link, y además las guías que él ha podido proporcionar. De hecho, tiene un libro que pueden comprar fácilmente en Amazon, que está traducido a más de 10 idiomas y que es muy fácil que podamos seguir y que podamos encontrar información realmente buena para poder llevar a cabo los procedimientos con una muy buena técnica. Y al final, pero no menos importante, la INS. La INS es el instituto, es la sede, es la sociedad que nos da la oportunidad de seguir pautas y normas. En el 2021 acaban de sacar el último compendio de estándares de INS, en donde igualmente nos dan recomendaciones, muy buenas recomendaciones, que nos emiten para poder llevar a cabo, por ejemplo, el cuidado y el mantenimiento del sitio de inserción. Además de eso, habla sobre las infusiones, o también nos habla, por ejemplo, de los conectores libres de aguja. Bueno, la verdad es que, de hecho, la INS es como un poco más general las aportaciones que nos dan. Bueno, pero ¿qué es? El bundle, como les decía, nos da una oportunidad mayor de hacer una mejor técnica. ¿Qué hacen los bundles como tal? Nos acercan al éxito. Es una oportunidad de ser mejores y de ser un poco más asertivos con la terapia de infusión. Lo que hace el bundle para los catéteres centrales de inserción periférica nos da la oportunidad y nos marca que debemos valorar nuestras venas con un ultrasonido vascular. Nos da la oportunidad también de valorar y de preparar nuestra piel antes de la inserción del dispositivo. Además de esto, la electrocardiografía intracavitaria. La electrocardiografía intracavitaria ya es un tema un poco más avanzado, por así decirlo, porque ya es la oportunidad que nos da el ultrasonido en conjunto con el sensor para poder ver en dónde está siendo colocado al final el catéter. Y al final, la técnica de micropunción. Esta técnica de micropunción, algunos de nosotros pareciera ser un poco más difícil. La verdad es que no lo es, y además de no ser difícil, nos va a ayudar a minimizar el riesgo con nuestros pacientes. La veremos un poco más adelante para que podamos observar a qué se refiere cada uno de los puntos. Pero los bundles, recuerden, siempre nos van a ayudar a mejorar. Son paquetes, son estrategias que podemos seguir para poder llevar a cabo cada uno de nuestros procedimientos. Entonces, recordemos, todo esto está hecho a la medida del paciente, a la medida de cada uno de nosotros como profesionales de salud, sobre nuestras habilidades y sobre el tipo de insumos con los que contemos en nuestros hospitales, que también es un punto bastante relevante. ¿Por qué a nuestra medida? Estos artículos que pueden ver acá están hechos en colaboración con el doctor Mauro Pittiruti y algunos parte de su equipo, y van a poder encontrar que existen protocolos como tal, por ejemplo, para las venas femorales, para los centrales cortos, para los centrales largos también. Cada uno de ellos tiene ciertas estrategias que deberíamos seguir, deberíamos tener la pauta para poder
alcanzar el éxito, no solo de la inserción, sino también del cuidado y el mantenimiento que deberíamos tenerles a este tipo de procedimientos y a este tipo de catéteres. La verdad es que muchos de nosotros sabemos que de nada sirve que alguien de nuestros compañeros, médico, enfermero, etcétera, haya colocado un dispositivo de manera exitosa. Me refiero a la primer punción, sin ningún tipo de complicaciones, etcétera. La verdad es que ese no es el éxito. El éxito es que el dispositivo les dure el tiempo determinado que el paciente lo necesita. Ese es el éxito. Si el catéter les dura 15 días, que es el tiempo que el paciente estuvo internado o que necesitó esa terapia de infusión, ese catéter fue un éxito. Ese dispositivo realmente les funcionó. De nada o no nos ayudaría de nada si ponemos hoy un dispositivo y desafortunadamente mañana otro y así sucesivamente. Eso no es un éxito. Estamos gastando mucho recurso y además estamos teniendo por ahí complicaciones adyacentes con relación a los accesos vasculares. Entonces, entremos un poquito de lleno hacia la valoración con los ultrasonidos, cómo funciona, para qué sirve. Bueno, los ultrasonidos, como muchos de nosotros los conocemos, tal vez para algunos otros procedimientos que son un poco más invasivos. Sin embargo, en muchas de las técnicas y de las guías de práctica clínica, tanto médicas como de enfermería, ya nos hacen la recomendación de utilizar un ultrasonido para colocar un dispositivo de acceso vascular, independientemente de si es un central o de si es un periférico. Los ultrasonidos nos van a dar la oportunidad de saber en dónde está la vena, de qué tamaño es, nos pueden dar su diámetro y además su profundidad. ¿Qué tan profunda es con relación a la piel? Y si tuviéramos alguna otra, por acá, estructura adyacente, por ejemplo, un nervio o qué tal una válvula que tuviéramos por aquí. Esto podría llegar a ser una complicación durante la instalación de un dispositivo, pero al tener la oportunidad de valorarlo con un ultrasonido, pues vamos a minimizar ese riesgo. Además, haremos una punción en tiempo real. Ustedes van a poder observar cómo es que está entrando la aguja aquí cuando estamos haciendo la punción, cuando va a llegar al centro de la vena sin tener que tocar la pared inferior y nos va a dar la oportunidad de ser mucho más certeros. Además de esto, les decía, vamos a poder distinguir y disminuir el riesgo de una multipunción. Al nosotros poder hacer una punción certera y en tiempo real, pues no tendríamos el riesgo o disminuiríamos el riesgo de una multipunción. Además, al valorar nuestras venitas, la profundidad, el diámetro, qué tan grande es, qué flujo es el que está corriendo por ahí, vamos a disminuir también el riesgo de una trombosis asociada a un dispositivo de acceso vascular. El dolor como tal es mínimo para el paciente. Esto está más relacionado con la micropunción. Se utilizan agujas que son mucho más pequeñas, que se hace una técnica Seldinger modificada en la que se utiliza una guía de nitinol que es bastante delgada. Entonces, el dolor para nuestros pacientes la verdad es que es mínimo en comparación con un acceso central de inserción central. Además, les platicaba también, tendremos el mínimo riesgo de las lesiones nerviosas gracias a que tenemos la oportunidad de verificar en dónde están nuestros nervios. Y algunos de los bundles ustedes los van a poder encontrar como Rapeva, Raceva y Rafeva. Cada uno de ellos está determinado hacia el tipo de dispositivo o el sitio anatómico en donde se colocará el dispositivo. Si es un central corto, un femoral, dependerá de la vena en donde la colocamos, será el dispositivo o será el bundle que podemos utilizar. Una vez que ya valoramos a nuestros pacientes, que ya sabemos que tiene una vena lo suficientemente bonita y buena para poder colocar un dispositivo de acceso vascular, hablando específicamente de los PICCs, lo que haremos es una limpieza del sitio de inserción. Prepararemos la piel de nuestros pacientes y la mejor oportunidad que tenemos el día de hoy de minimizar el riesgo es utilizar clorhexidina. Es
el antiséptico recomendado internacionalmente gracias a su mecanismo de acción y a la profundidad con la que llega a cubrir nuestra piel. Recuerden que por aquí tenemos un efecto residual de hasta 48 horas, lo que nos da la oportunidad de proteger la piel circundante al sitio de inserción y que su acción como tal o su inicio de actividad es alrededor de entre 15 y 30 segundos. ¿Por qué es importante recordar este mecanismo de acción y el inicio de la actividad? Bueno, cuando nosotros hacemos la asepsia del sitio de inserción en nuestros pacientes, generalmente no contamos el tiempo, no nos damos la oportunidad de contar el tiempo y hacer una buena limpieza. A veces simplemente con que pinten, dice por ahí, o que manche el sitio de inserción o alrededor del sitio, les parece que es correcto. Y no, lo ideal es poder hacer una muy buena técnica. Y la técnica con la clorhexidina para hacer la asepsia y preparar la piel siempre tiene que ir primero hacia los lados en zigzag. Después, terminando esto, vamos arriba y abajo para preparar siempre la piel. Y una vez que estamos en el superior, vamos a hacer círculos hasta llegar a nuestro sitio de inserción. Esa es la técnica correcta para poder utilizar la clorhexidina. Mientras nosotros hacemos esto, están transcurriendo de 15 a 30 segundos. Y entonces estamos dándole oportunidad al antiséptico de que ejerza y haga su acción como tal de proteger la piel. La recomendación es utilizar siempre la clorhexidina en aplicadores que estén o que nos den la oportunidad de no tener un contacto del antiséptico con la mano que lo estamos como tal utilizando. Por ejemplo, hay algunos de los dispositivos que tenemos que desafortunadamente utilizar con una gasa o con un hisopo. Esto contamina nuestros guantes y entonces tendrían que hacer un recambio de guantes para poder llevar a cabo la técnica de barrera máxima. Por eso es que los aplicadores que ya vienen como en este tipo nos dan la oportunidad de hacer una mejor técnica sin el riesgo de una contaminación. ¿Y qué es la micropunción? Bueno, pues la micropunción, como lo platicábamos hace unos minutos, es esto, consta de esto. Es una aguja de calibre pequeño. En nuestro caso utilizamos un 21 gauge para poder hacer las funciones para los catéteres centrales de inserción periférica, los Power Picks. Utilizamos un 21 gauge y utilizamos un microintroductor con un dilatador. ¿Ok? Para poder realizar la técnica de micropunción. Además de esto, una guía de nitinol que no mide más allá de 50 centímetros. Y esto es algo realmente importante. ¿Por qué no la guía es más grande? Porque no algunos de nosotros estamos acostumbrados a utilizar guías muy grandes. Sin embargo, para este tipo de procedimientos, lo mejor que podemos obtener es una guía pequeña de 50 centímetros porque al ingresar en el trayecto de donde estamos colocando el dispositivo hacia el final, la guía interna solo va a entrar 30 centímetros, lo cual nos va a disminuir el riesgo de llegar a tocar alguna otra estructura. Por ejemplo, pasarnos por ahí, darle un toque a nuestro nodo sinusal y tener por ahí una arritmia. Y la guía lo único que nos va a ayudar a hacer es pasar el borde como tal de nuestra unión entre la vena basílica, que es generalmente la que podemos tomar, que digamos que tenemos 3 oportunidades: la basílica, la cefálica y las braquiales. Generalmente se utiliza la basílica, y la basílica al final se une con la axilar y con la subclavia. Entonces, justo ese punto álgido que está en la, digamos que en la unión del hombro, en la conjuntura del hombro, es donde tiene que pasar nuestra guía, no más allá. Es por esto que solo mide 50 centímetros, no necesitamos que sea más grande. Corremos el riesgo, o es mucho más probable que esa guía se contamine a que nos ayude realmente. Además de esto, vamos a ver acá. Esta es como tal la micropunción. Como pueden ver acá, va a entrar aquí la aguja. Aquí estamos midiendo
y aquí va a entrar su aguja. Y de este lado van a poder ver cómo empuja la aguja y aquí van a ver cómo empieza a salir el retorno sanguíneo. Esta es una micropunción, así es como se realiza. Nos da la oportunidad del ultrasonido de saber cuando ya estamos en la vena correcta y además cuando estamos haciendo una punción segura. La manera de tomar el transductor del ultrasonido con relación a nuestra venita siempre va a ser perpendicular a la piel del paciente para poder llegar a ser un eje corto en el ultrasonido. Podemos hacerlo de dos maneras, el eje corto y el eje largo. Para este procedimiento, la recomendación es hacerlo en eje corto, debido a que utilizamos unas guías de aguja, que son estos procedimientos que se ven acá, este triangulito que se ve por acá también, que nos da la oportunidad como tal de tener el ángulo de nuestra aguja y que nos va a dar la oportunidad de saber dónde estamos entrando y cuál es el ángulo correcto, ¿ok? Entonces, por aquí en la pantalla del ultrasonido vamos a poder obtener cómo es la secuencia de la aguja cuando está entrando y al final cuando ya entró y nos empieza a dar retorno. A esto es a lo que le llamamos una micropunción. Gracias. Bueno, una vez que ya hicimos la micropunción y que ya estamos colocando el dispositivo, ahora sí vamos a tener la oportunidad de verificar en dónde va a quedar el catéter, la punta del catéter, para que nos quede totalmente central. Recuerden que al tener el catéter totalmente central, vamos a tener la oportunidad de verificar siempre en tiempo real cómo es que está siendo posicionado. Cuando nosotros tenemos un dispositivo que no está llegando a ser totalmente central, podemos llegar a tener complicaciones. Por ejemplo, trombosis en vena cava, o podemos llegar a tener migración del dispositivo. Es por esto que es muy importante que el dispositivo, la punta del catéter, nos quede en la unión cabo-atrial, siempre dándonos la oportunidad de mejorar el sitio en donde va a quedar nuestro catéter. Para poder llegar al sitio correcto, hacemos una medición previa para poder recortar el catéter y entonces medimos del sitio de inserción, digamos que está aquí, del sitio de inserción que estaría aquí en su brazo, a línea media axilar, protuberancia de la clavícula derecha y de ahí al tercer espacio intercostal. Ese sería el sitio ideal en donde debería quedar el catéter y utilizamos un sensor que es el que nos va a dar la oportunidad de saber al final en dónde está cayendo y dónde es que se está acomodando el catéter. Una vez hecho esto, quiero decirles que es el método más seguro que tenemos para corroborar en dónde está quedando la punta del catéter y además es extremadamente bajo porque no necesitamos algo extra para poder llevar a cabo el procedimiento, más que el sensor que viene también o está en conjunto con el ultrasonido. Entonces, no añadimos más material. Esta técnica de hacer que la punta sea imantada y que podamos ver en dónde está cayendo, nos da la oportunidad de hacer un procedimiento 100% seguro, 100% exitoso. La precisión está totalmente comprobada. Hay ya muchos artículos que nos dan la seguridad de que es 100% seguro. Y hablando de uno de ellos, creo que este es de los más recientes que existen. Fue publicado en el 2018 y como pueden ver, uno de los autores es el doctor Mauro Pitiuti en conjunto con su equipo de trabajo, y en este artículo, en esta investigación, lo que pudieron ver y lo que pudieron desarrollar es justo que hicieron una evaluación de 130 catéteres que fueron insertados de manera exitosa en el procedimiento y que pudieron reevaluar si este catéter estaba bien colocado, con una placa de rayos X y además con el trazo intracavitario. Entonces, se dieron cuenta de que sí, era 100% seguro, 100% real, de que el catéter estaba quedando en el sitio correcto. Además de esto, nos da la oportunidad de saber qué tan arriba o qué tan profundo está la punta del catéter. Recuerden que nuestra vena cava superior mide aproximadamente 7 centímetros, más o menos 2 centímetros en mujeres.
pero que al final el ultrasonido y el equipo de la confirmación de punta por medio de un electrodo intracavitario nos da la oportunidad de saber al final realmente en dónde quedó el dispositivo, cómo funciona, cómo lo hace, cómo lo logra, qué es lo que realmente funciona. Bueno, cuando nuestro catéter está entrando a vena cava y llega al sitio correcto, ustedes van a encontrar un trazo intracavitario que vamos a encontrar con una onda P mayor, siempre mayúscula, siempre en positivo, siempre sin ninguna deflexión. Si el catéter estuviera ya un poco más adentro, pasando el sitio, entonces lo que encontraríamos sería una deflexión. ¿Okay? Esta pequeña deflexión la encontraríamos en nuestro trazo intracavitario. Si nosotros quisiéramos, por alguna razón, dejar el catéter a la altura media de la aurícula derecha, entonces lo que buscaríamos sería una onda P bifásica. Y si por alguna razón, digamos que introdujimos un poco más el catéter del sitio donde debería de ir y encontramos una onda P, una onda P totalmente invertida, totalmente negativo, eso lo único que nos está traduciendo es que el catéter ya está entrando al ventrículo. ¿Okay? Entonces, la verdad es que es relativamente muy sencillo. Y esto es lo que van a tener en su imagen. Este es el sensor que está en el tórax de nuestros pacientes. Este es el trazo basal del paciente. Es el trazo que nos da la oportunidad de saber cómo está monitorizado nuestro paciente. Y aquí vamos a ir viendo cómo, conforme el catéter va entrando, van a ir creciendo nuestras ondas P. Cuando ustedes encuentran la onda P verde, el catéter ya llegó al sitio correcto. Como pueden ver, no estamos alterando como tal el ciclo de nuestro paciente, solamente estamos monitorizando cómo es que el catéter va descendiendo poco a poco. Lo retomamos. Conforme el catéter va bajando y entrando, vamos a encontrar ondas P en verde, en positivo, sin ninguna deflexión, y nos va a marcar que el catéter ya llegó al sitio correcto. Esta es la mejor oportunidad que tenemos para saber que el catéter realmente fue colocado y que está listo para utilizarse. No tenemos que esperar una placa de rayos X, no tenemos que esperar a que alguien más nos dé la indicación de poder utilizarlo. Más si es una urgencia, el catéter estamos seguros de que realmente no va a tener complicaciones. Bueno, y ya lo colocamos, ya quedó, digamos que listo, el catéter ya lo podemos utilizar. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las complicaciones tardías que platicábamos al principio y que nos pueden ayudar o echar a perder nuestro procedimiento? Justo es esto. El tipo de complicaciones más comunes en los accesos venosos, ya sea centrales, PICS o centrales cortos, tienen que ver o están muy relacionados a las infecciones. Muchos de ellos a las suturas o el tipo de sutura con la que se fija el catéter, que debería de estar en desuso. Esto no debería de utilizarse. La sutura no es una buena opción. Es uno de los riesgos más grandes con los que corremos con nuestros dispositivos. Lo ideal sería utilizar dispositivos como estos que pueden ver en pantalla, que son dispositivos de estabilización de poste y puerta, que nos ayudan a fijar el catéter y además muchos de ellos traen también este adyacente que nos ayuda a estabilizar las vías o los lúmenes de cada uno de los catéteres. ¿Qué nos proporcionan estos dispositivos? Bueno, pues nos van a ayudar a que el catéter no se salga, vamos a minimizar el riesgo o la extracción accidental de ese dispositivo. Además, nos minimiza el riesgo de infección, precisamente como no tenemos una sutura, no estamos dando por ahí una apertura a la piel, no estamos haciendo una adhesión, vamos a minimizar ese riesgo y además nos va a mantener siempre visibles el sitio de inserción, dándonos la oportunidad de vigilar siempre el sitio, siempre verificando cómo está el dispositivo y el sitio de inserción. Además de eso, ya lo tenemos totalmente estabilizado, totalmente con una fijación bien, limpia y segura y para poder mantener la vigilancia en él. Además de esto, lo ideal sería contar con un paquete completo, con una solución completa para nuestros dispositivos.
Desafortunadamente, de los dispositivos que se colocan exitosamente, la mitad de estos dispositivos tienen que ser recambiados o tienen alguna complicación y que al final pues no fueron exitosos. Imagínense que en un hospital utilizamos un recurso de 1,000,000 de pesos en solo accesos vasculares y que 500,000 pesos se están tirando, se están echando a perder, porque esos 500,000 pesos no fueron cuidados y mantenidos con, digamos que los insumos correctos o con las técnicas correctas. Desafortunadamente eso nos pasa mucho. De hecho, hay artículos que nos hablan sobre cuánto es lo que en los hospitales desafortunadamente se desecha o se tiene que volver a invertir con relación a los accesos vasculares por las complicaciones que presentan. Por ejemplo, les decía, el 50% de los pacientes que tienen un catéter, desafortunadamente no va a ser exitoso. Por lo tanto, el otro 50% que sí va a ser exitoso o que sí vamos a tener por ahí éxito, lo ideal sería poderlo mantener y cuidar para que esto no nos pase. Pero bueno, ya que nos pasó, lo ideal sería poder contar con una terapia de infusión segura, que tengamos oportunidad de llevar a cabo el aumento como tal del tiempo del dispositivo, que no lo tengamos que recambiar, que no tengamos que estar cambiando cada vez que el paciente se descanaliza o que tiene por ahí una obstrucción. De hecho, si ustedes recuerdan por ahí, muchos de los artículos de complicaciones de los accesos vasculares nos hablan de que el dispositivo generalmente, o la complicación más común que nos presenta es que se obstruye. ¿Okay? La obstrucción es una de las complicaciones más comunes o más frecuentes. Es por eso que utilizar, por ejemplo, conectores libres de aguja que ejerzan presiones de diferentes tipos. Hay presiones negativas, positivas y neutras. Y lo ideal sería contar con dispositivos libres de aguja que tuvieran las tres o que ejercieran las tres tipos de presión. ¿A qué voy? Cuando nosotros tenemos conectores libres de aguja de presión positiva, están diseñados para poder infundir cualquier tipo de soluciones, pero la extracción, por ejemplo, de las muestras sanguíneas o la administración de un medicamento hiperosmolar, por ejemplo, una nutrición parenteral o un hemoderivado, debería, o la mejor opción, debería ser con un conector de presión negativa. Porque los conectores de presión negativa tienen generalmente una apertura por válvula. ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo es recto y no va a tener por aquí algún cuerpo que obstruya el paso de este tipo de medicamentos. Sin embargo, si tuviéramos, por ejemplo, ¿qué les gusta? Antibióticos, ¿no? Que creo que para todo, casi todo utilizamos antibióticos. Bueno, pongamos antibióticos. Necesitaríamos un conector de presión siempre positiva. Porque los conectores de presión positiva siempre van a tener un cuerpo interno. En este caso, por ejemplo, este conector que pueden ver en pantalla se llama Maxiro y tiene un true swab, así se llama como tal el cuerpo interno, que es esta valvulita azul que pueden ver en el interior y que siempre va a estar ejerciendo una presión positiva para evitar que tengamos por aquí retroceso de sangre o retroceso en el flujo de nuestras venitas. ¿Qué hace este conector o cómo es que funciona? Bueno, pues nos va a ayudar a que sea transparente, su carcasa es transparente y el cuerpo es azul para poder observar si queda algún tipo de residuo en el momento en que nosotros estamos lavando, ejerciendo presiones positivas para el lavado de los dispositivos. Todo esto conforma también la terapia de infusión. Las oclusiones intraluminales, les platicaba, es una de las complicaciones más comunes dentro de los dispositivos de acceso vascular y desafortunadamente es una de las complicaciones que hace que tengamos que cambiar el dispositivo. Una de estas complicaciones justo está, o lo podemos evitar
en compañía o con el uso de las jeringas prellenadas. La recomendación es poder utilizar jeringas que cuenten con un émbolo de como si fuera una jeringa de 10 mililitros que ejerzan una presión de 19.7 PSI. Esto independientemente de los mililitros que contenga la jeringa, dándonos la oportunidad siempre de prevenir como tal que tengan un retorno sanguíneo intraluminal nuestros conectores y obviamente nuestro catéter. Al contar con este tipo de jeringas y poder realizar un lavado de presión positiva en una técnica SAS y una técnica SAS, evitaremos las oclusiones. Existen este tipo de dispositivos con solución salina, con heparina, y además la heparina en dos diluciones distintas, de 10 unidades por mililitro y de 100 unidades por mililitro. Estas configuraciones o este tipo de dispositivos de jeringa nos van a contribuir a que las oclusiones y que las demás complicaciones podamos eliminarlas y podamos minimizar el riesgo de cada una de ellas. Utilizar jeringas que están rellenadas y que ya están listas para usarse, además nos va a disminuir el costo y el riesgo de una complicación grave. Por ejemplo, es muy común que al no contar con este tipo de jeringas, utilicemos una solución salina que cargamos de ahí varias jeringas y digamos que 3 las utilizamos para los medicamentos o para la dilución de medicamentos y la otra para lavar el catéter, para llevar a cabo el lavado del catéter. La verdad es que a veces se nos confunden, se nos pueden llegar a confundir las jeringas y podemos llegar a causar por ahí una complicación grave porque en lugar de estar lavando con solución, tal vez estoy lavando con furosemide, ¿no? Bueno, creo que furosemide ya no funciona en nuestro país, pero bueno, algún otro medicamento que pudiéramos estar administrando erróneamente. Y al final, las jeringas con las que se utilizan no tienen la presión correcta para evitar que como tal exista el retorno sanguíneo intraluminal. Las jeringas comunes solo tienen un anillo, como esta, solo es un anillo, y no ejerce la presión en las paredes, evitando el retroceso intraluminal. En esta imagen puede ver que esta jeringa tiene 3 anillos que van a ejercer la presión en las paredes, aquí en estas paredes, del émbolo de la jeringa para minimizar el riesgo de que haya un retroceso sanguíneo y por lo tanto una oclusión. Las oclusiones no deberían de aparecer, no son nuestra mejor opción. Bueno, finalmente, para terminar esta ponencia, me gustaría decirles que contar con un acceso vascular real, bueno, determinado, valorando a nuestros pacientes como seleccionando el mejor dispositivo, siempre nos va a dar la oportunidad de tener el mínimo riesgo, la mínima oportunidad de minimizar riesgos, costos, tiempos, algún tipo de estancia hospitalario. Vamos a minimizar el riesgo de que el catéter y que el paciente aumente su estancia hospitalaria. El tiempo como tal de nuestros dispositivos de acceso vascular está totalmente determinado hacia el tipo de infusión que está llevando a cabo nuestro paciente. Si nuestro dispositivo puede durar el tiempo necesario para nuestro paciente, vamos a lograr que este catéter y que este paciente tenga una terapia de infusión óptima y de buena calidad. Además de eso, contar con un equipo dedicado de terapia intravenosa es el éxito, que lo podemos capacitar, que lo podemos inducir hacia cada uno de nuestros procedimientos y llevar a cabo como tal una muy buena terapia de infusión. Y no el último, pero no menos importante, es contar con los recursos necesarios. Necesarios me refiero a no tienen que ser costosos, sino los exactos o los correctos para la terapia de infusión de nuestros pacientes. Hay en el mundo y en nuestro país
una cantidad enorme, una variabilidad enorme de dispositivos de acceso venoso, hay una cantidad enorme de oportunidades y un abanico enorme para poder llevar a cabo la terapia de infusión de manera correcta. Sin embargo, lo ideal es que nosotros valoremos a nuestros pacientes, valoremos sus necesidades y valoremos con lo que contamos en nuestros hospitales para poder ofrecer la mejor terapia de infusión. El objetivo siempre va a ser minimizar riesgos. El objetivo va a ser llevar a cabo una terapia de infusión intravenosa exitosa, que realmente sea buena para el paciente y para el profesional de salud. Que el profesional de salud se sienta tranquilo de que el procedimiento que está desarrollando en su paciente es el mejor y es el más benéfico para él. Y me despido con esta frase, que es del doctor Mauro Pittiruti, que como tal es tener la experiencia no siempre es suficiente o no es suficiente, no porque así lo hayamos hecho durante 30 años y nos siga funcionando, no quiere decir que sea la mejor opción. Hoy en día existen 1000 oportunidades de mejora y el experto como tal es aquella persona que sabe cuándo sí y cuándo no necesita un material o cuál es el material más adecuado para cada tipo de persona o cada tipo de paciente. Usar una metodología, basarnos en las técnicas, en la evidencia científica para llevar a cabo cada uno de nuestros procedimientos. Ese es el éxito, eso es lo que hace un experto, eso es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Muchas gracias. Les dejo mis datos por si tienen alguna duda, alguna pregunta y si puedo ayudarles en algún momento, con gusto estaré al pendiente de cada uno de ustedes. Muchas gracias.